del conflicto de carácter económico-social. Si hay ya el patrón no quiere despedirnos a los trabajadores por causas justificadas, o sea, lo que lo puede hacer con autorización judicial, por favor me le pone mucho interés a una multa que hablamos ahí, el trámite que son los incidentes y exactamente que creo que el juez tiene 24 horas. Lo importante, por ejemplo, del 380, si no estoy mal, solo quiero que lo verifiquemos con ustedes, porque quiero que analicen esto. No sé si alguien tiene ahí su código, que veremos el 380. Por favor, solo mírame la parte donde habla, creo que es la final donde nos habla, pero déjame ver, 380. Así, solo la última parte. Léete la última parte, Rafa. Es el artículo 380. El procedimiento de reinstalación es la última parte. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Bueno, entonces escuchen lo que le voy a decir. ¿Cuál es la base legal? Porque si nos vamos al 209, lo que dice es que quienes formamos un sindicato gozamos del derecho de inamovilidad siempre y cuando cumplamos con el requisito de enviarle el aviso a la Inspección General de Trabajo. Gozamos precisamente de ese derecho a reinstalación, pero, por ejemplo, si el juez nos quisiera despedir, ¿sí?, pues lo puede hacer únicamente con autorización judicial. Y nosotros en la reinstalación también, en ambos casos, nosotros acudimos, por favor, a la vía de los incidentes. Entonces, ¿cuál es la base legal que es en la vía de los incidentes donde tiene la facultad el juez por una falta cometida a nosotros de trabajo que amerite o que esté contenida en el artículo 77 del Código de Trabajo para podernos despedir a través de los incidentes o nosotros buscar la reinstalación a través de los incidentes? La base legal de la formación de un sindicato es el artículo 380. Si usted va al 209, no le habla qué vía es la que tiene que aplicar. Por favor, en este 380, este párrafo que Rafael de lectura, esa es la base legal del derecho a reinstalación y el derecho a despedirnos del juez allá en el 209. ¿Sí? Anotamos eso, por favor. Bueno, ya estamos entonces, 12 horas integra el Tribunal de Conciliación. Se fija la primera audiencia, bueno, se declara competente después de conocer los impedimentos. Luego, pues la primera audiencia que viene en 36 horas, 2 horas antes, dice nuestra legislación que va a escuchar a ambas partes en forma separada y le va a formular precisamente alguna fórmula de llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, pues se va a firmar un convenio que también hablamos que la base legal de un convenio colectivo dentro de un conflicto colectivo de carácter económico social es el artículo 386, ¿sí? Ya tenemos el 380, ahora el 386, que es la base legal de un convenio colectivo dentro de un conflicto económico de carácter, un conflicto colectivo de carácter económico-social. Sí, entonces ya teniendo nosotros eso, pues en qué momento nosotros ya somos competentes después de conocer los impedimentos y las excusas. La primera audiencia, 36 horas, si se da un acuerdo, pues vamos a firmar, pero resulta que se firmó el acuerdo y el patrón no lo quiere cumplir. Tenemos dos opciones, ejecutar lo acordado o bien irnos a la huelga. Pero para irnos a la huelga dijimos que tenemos que cumplir el contenido del 341. Haber cumplido lo que indica el párrafo 200 del artículo 239, haber votado la conciliación y que la huelga la apoye la mitad más uno del total de trabajadores que trabajan en la empresa, ¿sí? Y pues con eso, ya con ese convenio prácticamente terminaríamos nosotros, ¿sí? Pero resulta que tampoco se dio, a pesar de que nos dieron recomendaciones, no llegamos a ningún acuerdo, ¿sí? Todavía el Tribunal de Conciliación va a conocer y fija otra audiencia por 48 horas. En esa audiencia de 48 horas va a oír también a las partes
2 horas antes de la audiencia en forma separada, precisamente para que cada quien dé sus argumentos, para que el momento de la audiencia pues, lleguen suficientes elementos para proponer algún tipo de recomendación. Pero resulta que tampoco se tomó la decisión. Bueno, entonces estamos de que el Tribunal de Conciliación no emite ninguna sentencia, sino únicamente emite recomendaciones. Si no se unen a un acuerdo, saben que va a levantar un acta. ¿Qué plazo o qué tiempo va a conocer un Tribunal de Conciliación? Va a conocer únicamente por 15 días. ¿Cómo está integrado? Está integrado por el señor juez y el secretario del juzgado y 2 vocales, un representante de patronos y un representante de trabajadores. Pero resulta que no se tomó la decisión, no se dice nada que quieran buscar una sentencia colectiva, un laudo arbitral. No se pusieron de acuerdo de irse a un arbitraje. Bueno, entonces el artículo 394, que ya lo habíamos analizado, dice que en caso que no se llegue a ningún arreglo, ni hay compromiso de ir al arbitraje, las partes tienen 24 horas, o sea, patronos o trabajadores, tienen 24 horas para pedir al juez respectivo del presupuesto de un juez de trabajo y previsión social para que se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad del movimiento, o sea, de la huelga. Por pronunciamiento que va a hacerlo este juzgado, claro, bajo reserva. ¿Por qué? Porque tiene que conocer precisamente una sala jurisdiccional, o sea, las salas de trabajo y previsión social, o sea, la Corte de Apelaciones, que es lo mismo de trabajo y previsión social. Esta es la que da el pronunciamiento definitivo si la huelga es legal o es ilegal, ¿sí? No hablamos mucho del paro porque vimos que casi no se practica en Guatemala, pero esto que les estoy hablando sí es parte de lo que pues, se realiza en materia del derecho colectivo. Entonces, dice que la parte definitiva, la resolución definitiva de la Sala de Trabajo y Previsión Social y va a conocer exactamente, va a emitirlo dentro de las 48 siguientes en que recibió los autos, ¿sí? Entonces, resulta que ya estamos listos y dicen, señores, ya sea legal o ilegal la huelga, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el secretario dice que tiene que comunicarlo vía telegráfica, primero a cada una de las partes, segundo a la Inspección General de Trabajo, tercero a la Dirección General de la Policía Nacional Civil para que se tomen las medidas. Imagínense si ya sea porque se declara legal o bien ilegal el movimiento, o sea, la huelga. El último párrafo es interesante. Bueno, resulta que nosotros los trabajadores decidimos mejor tomar una huelga de hecho. No cumplimos ningún requisito, no hicimos ningún planteamiento, posiblemente hicimos el planteamiento, pero no cumplimos absolutamente con ningún requisito. Sencillamente nos vamos a la huelga. Esta sería una huelga de hecho, pero por supuesto, para que la ley diga que es ilegal una huelga de hecho, el patrono debe hacer una petición a un juez de trabajo y previsión social que la declare ilegal. No es de oficio, no, la tiene que pedir. Por eso el artículo dice a petición de parte. Es el patrono quien tiene que pedir precisamente que se declare ilegal la huelga que nosotros mantenemos de hecho y por supuesto pues tendrá sus consecuencias hasta la facultad que tienen para podernos despedir. Lo interesante es que este trámite para declarar ilegal una huelga de hecho se hace a través de los incidentes. 2. Qué importante que dice que el periodo de prueba es únicamente de 5 días. Eso es sumamente valioso. Entonces, con eso ya entraríamos al artículo 396. Bueno, señores, la huelga fue declarada legal, ¿sí? Pero dice que todavía hay una oportunidad de poder llegar a un arreglo o bien suscribir un compromiso a las partes, decir, bueno, a pesar de que la huelga es legal, bueno, tomemos la decisión. Todavía podemos crear un compromiso o decidimos de buscar un laudo arbitral, una sentencia arbitral. Entonces, bueno, tenemos ese derecho. Si los trabajadores, por ejemplo, gozan de ese derecho, dice que una vez se declare legal la huelga, ¿sí? Resulta que no hay ningún compromiso ni al arbitraje ni llegar a un arreglo. Ya se declaró la huelga. ¿Qué plazo tienen los trabajadores para estallar o declarar la huelga? Exactamente dice el artículo 395 que son 20 días. ¿Y qué pasó con el patrono? Igual regla, bueno, lo vamos a leer.
Si no hubiera arreglo o no hubiera suscrito compromiso de ir al arbitraje, los trabajadores gozarán de un plazo de 20 días para declarar la huelga calificada legal, contados a partir del momento en que se les notifique la resolución de la sala, que es la que al final dictaminó dentro de las 48 horas que era legal la huelga. Confirmando o pronunciando juez, pasado este término sin haberla declarado, deben acudir al arbitraje obligatorio. Vean qué interesante. Resulta que el juez dijo que el movimiento de huelga era legal. Los trabajadores tenemos 20 días para estallar en huelga, o sea, tenemos para ir a la huelga. Pero resulta que por alguna circunstancia, imagínense, no se cumplió con uno de los requisitos del 241, o la Asamblea tomó la decisión de decir, a pesar que nos asiste el derecho a ir a huelga, creo que no lo vamos a hacer. Entonces sí todavía nos queda una instancia más para resolver el conflicto colectivo de carácter económico-social que planteamos allá en el 377. Aquel pliego de peticiones que le hicimos al señor juez, ese precisamente todavía no lo hemos resuelto. Si no estaremos en huelga, si decidimos no ir a la huelga, todavía nos queda el arbitraje, solo que este se le llama arbitraje obligatorio, ¿sí? Van anotando, porque aquí vamos viendo preguntas de examen, ¿eh? Yo estoy recalcando muchas cosas para que usted vaya tomando nota. Igual rige para los patronos, pero el plazo para declarar el paro es de 3 días. Y se comenzará a contar a partir del vencimiento de nuestra que recibiré el artículo 246. ¿Quién me lee el 246 para ver de qué se trata? Por favor. El paro es legal cuando los patronos se ajustan a las disposiciones de los artículos 245 y 241, inciso B, y dan luego a todos sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos, sin responsabilidad para las partes durante ese periodo. Este aviso se debe dar en el momento de concluirse los procedimientos de conciliación. Bueno, ahí estamos ahorita. Entonces, 3 días, ¿va? Y es a partir del vencimiento de ese mes que le dio del artículo 246. Solo vamos a que alguien nos está pidiendo ingresar, ¿eh? Pedro Luis Morales. Bueno, estamos entonces, 20 días y 3 días, artículo 396. Si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declare la huelga, si dentro de los términos mencionados en el artículo anterior se declare la huelga o el paro en su caso, cualquiera de los delegados, o sea, de patronos o trabajadores, pueden pedir al respectivo juez en cualquier momento posterior a dicha declaratoria que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento, para los efectos que indican el artículo 242 y 252. Veamos qué es el artículo 242. Solo déjenme ver aquí. Por favor. Artículo 242. Es justa la huelga cuando los hechos que la motivan son imputables al patrono por incumplimiento de los contratos individuales o colectivos de trabajo o del pacto colectivo de condiciones de trabajo o por la negativa injustificada a celebrar este último u otorgar las mejoras económicas que los trabajadores pidan y que el patrono esté en posibilidades de conceder. Es injusta la huelga cuando no concurre ninguno de estos motivos. Muy bien, bueno. El 242. El 242 dice, si la huelga se declara justa, los tribunales de trabajo y previsión social deben condenar al patrono al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos hayan holgado. Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones deban laborar durante el tiempo que dure la huelga tendrán derecho a salario doble. Si la huelga legal se declarara injusta, los trabajadores que hayan holgado no tendrán derecho a salario por el tiempo que durante la huelga y que los hubieran laborado no tendrán derecho a salario doble.
Bueno, lo que pasa es, fíjense que ya este artículo nos habla de otro fenómeno, que lo vamos a ver cuando haga la huelga. Hay huelga legal y hay huelga justa. Ya la declararon legal. Vean lo que dice el artículo 396. Ahora, ¿qué es lo que se le va a pedir al juez? Que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. ¿Qué es lo que le estamos diciendo, señor juez? Este es nuestro pliego de peticiones, ¿sí? Usted declaró que nosotros cumplimos con todos los requisitos y procesalmente, por decirles algo así, nuestra huelga es legal. Cumplimos con todos los requisitos. Pero ¿qué pasa con nuestra petición? ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra petición? Entonces queremos que usted se pronuncie si la huelga es justa o es injusta, si las peticiones de nosotros son valederas o son un antojo de nosotros. Entonces viene el juez y tiene que pronunciarse. Si se dan cuenta, ya cuando la justicia estamos hablando de que siempre que hay un planteamiento, sí, colectivo de carácter económico-social, ¿qué estamos pidiendo? Reivindicaciones de carácter social y reivindicaciones de carácter económico. Y las económicas exactamente es donde vamos a tener ese pronunciamiento del señor juez. Y vean qué interesante, nos tiene que pagar todos los salarios que no vengamos durante todo el tiempo que hemos holgado, porque ya la huelga, nosotros ya estamos en huelga. Pero bueno, señor juez, ahora pronuncie sobre la justicia o injusticia de la huelga. Pues dice, bueno, señores, es justo. Señor patrono, usted debe de pagar todos los salarios pendientes de pago y todo lo demás. Pero vean qué interesante. Pero resulta que Madeline Melissa, por las funciones que realiza en esa empresa, ella no puede suspender las labores. Todos estuvimos holgando, todos estuvimos en huelga, pero Madeline no pudo hacerlo porque tenía que trabajar, precisamente porque ese servicio en la empresa no se podía suspender. ¿Qué es lo que dice la ley? Es el único caso donde la ley permite que a Madeline se le pague salario doble. Escúchame, salario doble. No. Alguien me dice, Alic, pero mire qué dice en el 156, creo que es ahí. Quiero que alguien me busque el 156 porque muchos lo quieren confundir con este artículo. 156 o 157, por ahí van a hablar ustedes también de algo que sucede. ¿Alguien que tenga por ahí su código? El 156 es trabajo a domicilio, licenciado. Pero quisiera que te buscaras ahí, yo creo que es en el artículo, aquí lo tengo, obligaciones. Solo que me buscaras por ahí donde habla la 10ª parte, está muy bien, pago de entrega. Vas a encontrar ahí, aquí está, artículo 159, último párrafo. Léetelo, Rafa. Dice, artículo 159, última parte, el patrono que infrinja esta disposición debe de ser sentenciado a pagar una indemnización a cada uno de los trabajadores, equivalente al doble de los salarios que haya dejado de percibir. Pero escúchenme, aquí está hablando de una indemnización, ¿eh? Porque estamos en el trabajo a domicilio. No tiene nada que ver, yo solo lo hago como referencia de este doble salario que yo les puse de ejemplo a Madeline, ¿sí? Bueno, estamos entonces, este pronuncio va a hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Es un plazo, que quiero que también lo tengan en cuenta. Para el efecto podrá pedir a las partes las pruebas que consideren necesarias. Si se lo estime oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es importantísimo, ¿eh? Fíjense, pues, no lo pidió en todo el trámite de la conciliación, no lo pidió en el momento de declarar legal o ilegal la huelga, lo pide en el momento de declarar justa e injusta la huelga. Este dictamen, es bien oportuno, ¿eh? Y quiero que lo anote para efectos de examen, ¿sí? Es un dictamen técnico y económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el que está obligado a rendirlo dentro de un mínimo de 10 días, término de 10 días de solicitado. Todo ello sin perjuicio del derecho que le corresponde a las partes de aportar la prueba que estime inconveniente. Calificada la huelga de justa
o injusto un paro, el juez debe tomar las medidas necesarias tendientes a garantizar y hacer efectivo el pago de las responsabilidades determinadas en el 242, párrafo segundo y 256, último párrafo, que leímos lectura. La resolución debe contener razones en que la fundan, términos en el cual deben de activar nuevamente el trabajo por parte precisamente de los laborantes en la empresa. Prestaciones que el patrón no deberá conceder en caso de huelga. Obligación del patrón a pagar los salarios por el término que dure la huelga, así como la facultad de los trabajadores para seguir holgando en caso que el patrono se negare a otorgar las prestaciones indicadas en inciso C, o sea, las prestaciones que habla el C de este mismo artículo. Los salarios de los trabajadores, una vez calificada de justa la huelga, deberán liquidarse y pagarse judicialmente en todo el periodo de pago, pudiendo, en caso de negativa patronal, acudir a la vía ejecutiva sin perjuicio de los demás derechos en estos casos del presente código otorga a los trabajadores. Miren qué interesante todo lo que nos está hablando. Ahorita estamos conociendo todavía el conflicto colectivo, que por cierto, esto lo estamos dando nosotros, ustedes lo van a conocer ustedes bien el otro año cuando lleven colectivo, pero ya nos anticipábamos en el programa, pues solo hablaba del convenio colectivo, pero yo preferí que de una vez ustedes estén enterados de esta parte de lo que es un tribunal de conciliación y arbitraje. Las demás que estime precedentes, el juez estime precedentes. Calificada de injusto una huelga o de justo un paro, el juez debe proceder en el primer caso en la misma forma que indica el párrafo anterior, en lo que le sea procedente, a efecto de garantizar las responsabilidades establecidas en el 242, último párrafo, y en el segundo caso debe autorizar expresamente al patrono para que ejercite el derecho que concede el artículo último párrafo, el tercer párrafo del 252, todo esto sin perjuicio de las responsabilidades penales en que haya incurrido. Fíjense que si el paro fue declarado legal, el patrono tenía razón. Veamos qué es el tercer párrafo del 252, Rafa. El tercer párrafo del 252 dice: en caso de paro legal declarado justo por dichos tribunales, procede el despido de los trabajadores sin responsabilidad para el patrono. Lo único que dice el patrono, fíjese que ya el juez dice: señor, el paro fue legal y usted tiene derecho a despedir a los trabajadores, pero le va a dar un plazo, le va a dar un plazo. Ese plazo pues lo vamos a ver cuando veamos la huelga y el paro, pero lo interesante es que si en ese plazo no lo hace, pierde su derecho a despedir a los trabajadores que acudieron a la huelga, ¿sí? Acuérdense que este caso pues habla más del paro. El paro fue ese que lo ejecutan los patronos, pero sabemos que en la práctica en Guatemala no se llevan a cabo. Prácticamente el sector empresarial en Guatemala, las instituciones del Estado, este tema se lo dejan directamente a la clase trabajadora. Sin embargo, como ustedes saben, en Guatemala se permiten los sindicatos de patronos y se permiten los sindicatos de trabajadores, por supuesto, separadamente. Únicamente la doctrina reconoce especialmente la italiano-alemana, que reconoce los mixtos que deben ser patronos y trabajadores, y la Iglesia Católica también como antecedente histórico, que dice que para buscar una paz deben de convivir patronos y trabajadores en un sindicato. Pero bueno, eso es doctrinario. Acá estamos totalmente separados. ¿Estamos? ¿Querías decir algo, Teiro? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si la huelga es legal pero injusta? Entonces, al declararla legal, no vamos a tener nosotros ningún tipo de represalias. Ningún tipo de represalias. Fíjate que, por ejemplo, cuando la justicia, por eso la importancia del dictamen técnico económico que hará el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, porque estamos hablando, imagínate, siempre hay incremento de salario, siempre existe. En este examen técnico económico del Ministerio, ahí se va a establecer si verdaderamente la empresa tiene o no tiene plata como para hacer un incremento al salario. Pero hablan otras reivindicaciones de carácter económico social, o sea, sociales. Imagínate, estamos pidiendo que nos incrementen, por ejemplo, que nos otorguen siempre en lo económico un bono navideño,
un bono de Semana Santa, un bono cada 2 meses, cada 6 meses, los bonos adicionales que siempre se dan, y otras como, por ejemplo, que el día del fallecimiento de un familiar, pues la ley establece para tales familias, pero no podemos incrementar la muerte del abuelo, la muerte del tío, que tiene que incrementar las vacaciones, otro tipo de este tipo, más de todo de carácter social. Entonces, esas se pueden quedar vigentes, ¿sí? Pero si el juez dice, señores, esto en la parte económica es imposible. Ya hicimos un estudio de la empresa y es imposible poder hacer el incremento. Pero la huelga fue declarada legal. Eso significa que no nos puede despedir. Y posiblemente, parcialmente, sí obtengamos nosotros un tipo de beneficio, tal vez no de carácter económico, pero sí de carácter social. Estamos. O sea, de lo único que nos va a eximir, o sea, igualmente sea justa o injusta, es que si es legal, no incurrimos en responsabilidad. Imagínate, ya estamos holgando, pues. Ya estamos nosotros, pero ya la huelga fue declarada legal. O sea, nosotros el derecho de no presentarnos a laborar, pues ese es un derecho que ya nos asiste. No porque fue declarada injusta, la represalia va a ser, bueno, señores, entonces procede el despido. No porque fue declarada legal. No, aquí estamos hablando en cuanto a las peticiones propiamente. Y después de esto, de la huelga, ya se va al arbitraje, ¿no? Exacto. Bueno, pero ya terminamos ustedes. Ya aquí terminó la conciliación. 15 días tardó. Se tiene un informe y bueno, vieron lo que sucede. Si nosotros tenemos 20 días para estallar en la huelga, para declarar la huelga y no lo hicimos, ¿qué nos queda? Únicamente el arbitraje obligatorio. Pero también está el arbitraje potestativo. Puede ser de que después de que nosotros ya declaramos legal la huelga, nosotros pidamos que vaya a una sentencia colectiva, a un laudo arbitral. Y entonces dice, señor juez, nosotros potestativamente lo queremos pedir. Veamos en qué casos procede el arbitraje. Ya estamos con el acta, ya terminamos, el Tribunal de Conciliación terminó toda su etapa, 15 días, ahí está listo el informe. Pero ¿qué nos va a determinar el arbitraje o no? Entonces, bueno, definición, ¿sí? Vamos a ver quién nos hace el favor de leer esta definición. Pucha, ¿cómo están de colaboradores hoy? Vamos, pues. Según el tratadista Guillermo Cabanelas, es toda decisión dictada por un tercero con autoridad para ello. Es en una cuestión o en un asunto integrado para ello un sistema de obtener justicia sin recurrir a las medidas extremas, pero ateniéndose a derecho o justicia. Sí, pues fíjate que el arbitraje lo que dice, señores, no va a haber huelga, vamos a buscar una sentencia colectiva. Sin embargo, vamos a ver qué pasa si el patrón incumple. Su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica del arbitraje es como contrato y como jurisdicción limitada. Como contrato, cuando ha surgido una controversia, las partes deciden renunciar al litigio para someterla a una decisión arbitral. Ese es uno. ¿Cómo se le llama a este? Contrato de compromiso. Vean, ya surgió la controversia, pero ambas partes decidimos renunciar, los representantes de patronos y trabajadores, los trabajadores y patronos, decidimos decir, señores, queremos mejor que esto lo decida una sentencia, un laudo arbitral. Por eso vamos ahí. Entonces no va a haber, vamos a renunciar nosotros al litigio, ya no vamos a continuar con nuestro derecho de huelga, pero queremos de que un tribunal de arbitraje emita resolución en cuanto a la parte de derecho y en cuanto a las reivindicaciones de carácter económico y social solicitadas en el artículo 377. Segundo caso, cuando no existe litigio y las partes tienen una cláusula compromisoria en el derecho común para someter los conflictos a decisión arbitral. Fíjense que vamos a ver la huelga de los trabajadores, pero vean qué interesante. La ley dice que, por ejemplo, no puede estallar un conflicto colectivo en el Estado si no se ha agotado la vía directa, aquellos 30 días que el licenciado Alan tanto insiste. Entonces,
sí se da en nuestra parte, ¿no? Lo que sí está complicado, y yo no he visto, y creo que sería violentar el derecho de libertad sindical, es que nosotros en un pacto colectivo de una vez tomemos la decisión de la cláusula compromisoria. De decir, señores, aquí nunca va a haber conflictos de carácter social, sino que el día que existe un conflicto, olvídense, nos vamos directamente al arbitraje. No queremos nada de la conciliación, sino que lo vamos a hacer. Estas son las peticiones que tienen los trabajadores, el patrón se de acuerdo, vamos al arbitraje. Eso nunca lo he visto en un pacto colectivo, porque pues tenemos derecho nosotros todo aquel proceso que hemos hablado de 15 días del trabajo del Tribunal de Conciliación. Estamos en la naturaleza jurídica. Como jurisdicción limitada es la que adopta nuestra legislación laboral vigente y que las decisiones de los conflictos colectivos deben resolverse por resolución judicial. Entonces dicen, señores, nosotros no tenemos, necesitamos nosotros prácticamente una resolución, un laudo arbitral, una sentencia arbitral. Entonces, nuestra legislación, ¿cuál acoge? Entonces, si yo le preguntara la naturaleza jurídica, permítanme un segundo, porque hay cosas bien importantes aquí y creo que se la puede preguntar en el examen, ¿no? Y todavía lo voy a modificar. Fíjense que ya está hecho, pero conociendo algunas cosas que estamos viendo ahorita, lo vamos a conocer el día del examen, ¿no? Solo déjenme mandar el mensaje que no me impriman, porque todavía me parecen cosas bien interesantes. Porque vean, hemos visto cosas bien importantes hoy que yo tal vez se nos olvidó y que Teo nos hiciera favor de anotar todavía estas partes que nosotros no vimos, ¿sí? Por ejemplo, me interesa que veamos, Teo, el doble salario. Cuando se declara huelga, ¿verdad? Sí, que cuando ya se declaró legal y la pronuncia el ejemplo de Madeleine ahí. Yo agregaría también los plazos que tienen los trabajadores para ir a la huelga o bien los patronos para ir al paro, ¿sí? Ok. Luego, el pronunciamiento en cuanto a la huelga, si es justa o es injusta. Me parece, este pronunciamiento debe hacerlo el juez dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se solicitó. Y entonces, las partes pues tienen el derecho de pedirle al señor juez que se pronuncie sobre la justicia o injusticia del movimiento. Dice, pueden pedirle al juez en cualquier momento o posterior a la declaratoria. ¿El fundamento de la reinstalación también? De la reinstalación, no, ¿cuál era? El 380. No, el 209 ya lo habíamos visto, ¿sí? Pero ponerlo ahí siempre. La base legal de la reinstalación del 209 que está en la base legal es el 380, que es la vía incidental. El 380 y la vía incidental, ¿no? Sí, bueno. Ahorita me acordé, es que me estoy acordando de aquí. Por ejemplo, la naturaleza jurídica del arbitraje, ¿sí? Es exactamente la jurisdicción limitada, ¿sí? También les puedo preguntar qué es el contrato de compromiso, que está en lo que tengo en pantalla, en el inciso A1, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, y esto que siempre lo pregunto, por eso creo que voy a ampliar el examen, ¿quién nos hace favor de leer estas potestades jurisdiccionales? Por
Roxana? Muy bien, licenciado. Potestades jurisdiccionales. Notio. Facultad de conocer una cuestión litigiosa determinada. Vocatio. Potestad para obligar a las partes de comparecer a un juicio. Coertio. Potestad para emplear medidas de fuerza para el cumplimiento de las resoluciones dictadas en el proceso sobre las personas o cosas. Judicium. Potestad que tiene el juez para dictar sentencia poniendo fin a la controversia. El executio. El poder de imperio para el cumplimiento y agotamiento de las resoluciones judiciales mediante el uso de la fuerza pública. Bueno, esto seguro le puedo preguntar, segurísimo. No sé qué va a hacer usted ahí para ponerle como seña a que, por ejemplo, el judicium, usted dice, la potestad de dictar sentencia, la potestad de dictar sentencia. Tal vez así que nos ubicáramos porque no están tan comprometidas, pero se lo voy a preguntar. Y la naturaleza jurídica. Hoy sí vamos a entrar ya a la clasificación que tiene nuestro código. Artículo 397. Yo se lo tengo dividido para mejor interpretación, pero veamos el 397, ¿sí? Alguien que tenga... Bueno, lo vamos a ver acá como lo tenemos para que lo entendamos mejor. Entonces ya terminamos nosotros nuestros 15 días de conciliación. ¿En qué casos vamos a decidir potestativamente ir al arbitraje y en qué caso va a ser obligatorio? Primero, artículo 397. El arbitraje procede potestativamente. ¿En qué casos? Cuando las partes así lo acuerden. ¿Sabes qué te digo? No quisiera yo confundirnos ya con tanta cosa. Dígame. Fíjate que estas preguntas que te voy a anotar, pues las vamos a realizar. ¿Al final? En el siguiente examen, ¿no? Va. Pero igual, entonces se lo meto al documento. Sí, mejor sí. Solo déjame coordinar. Entonces esto es contenido al final, ¿va? Sí, estas son para el final, ¿no? Estas es para el examen final. Aquí lo voy a apuntar entonces. Porque me interesa lo del doble salario ustedes, me interesa. Pero no se la voy a preguntar en este, Sí va a entrar hasta lo que veamos hoy, sí le va a entrar al examen. Pero estas preguntas que lo estoy dando de AFET no se las voy a hacer. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita, todos estos, miren, las potestades jurisdiccionales, lo de las, donde se aclara justo e injusto la huelga. Lo que sí viene una pregunta es el tiempo que tienen los trabajadores para declararse en huelga después de que se declaró legal, o bien también, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos? Esa sí también pregunta que la voy a hacer. Es que el único que le queda al trabajador es el arbitraje potestativo. Pero lo vamos a ver acá. Entonces, las preguntas que yo le gaté hoy ya no proceden, proceden para el final, pero por favor, todo esto que les estoy dando sí lo voy a examinar. ¿Sí? Entonces, el 397 nos habla. Dijo que esto de las facultades potestativas, así como coerto y todo eso, sí entra. No, eso lo pregunto al final. Ok. No está al final. Bueno. Artículo 397. ¿Sí? El arbitraje procede en dos formas: potestativamente y obligatoriamente. Potestativamente, inciso A, cuando las partes así lo acuerden, antes o inmediatamente después del trámite de la conciliación. Fíjense, la ley permite que nosotros, antes de iniciar el conflicto, digamos, señor patrono, nosotros queremos plantear este conflicto, este es el pliego de peticiones, y si quiere de una vez tomemos la decisión de irnos al arbitraje. O sea, ambas partes. No queremos pasar por la conciliación. Nos vamos directamente a arbitraje para obtener nosotros una sentencia colectiva o laudo arbitral. Cuando las partes así lo acuerden, puede ser antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. B. Cuando las partes así lo convengan, una vez se haya ido a la huelga o al paro, calificado de legal. Bueno, declararon ya que la huelga es legal. Sin embargo, patronos y trabajadores nos pusimos de acuerdo y dicen, mire, a pesar de que tenemos el derecho de estallar en huelga, a pesar de que ya estamos en huelga, queremos tener como al final nos interesan
las reivindicaciones. Entonces dice, bueno, tomemos la decisión mejor de buscar. Sí, entonces vamos a hacerlo de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, potestativamente, prácticamente es cuando nosotros lo acordemos, cuando nosotros lo decidamos con los patronos, ya sea antes o inmediatamente después del trámite de conciliación, o bien no vamos a pasar con la conciliación, ¿sí? Ya, bueno, ya se declaró la huelga legal o el paro legal y nosotros nos vamos precisamente a dialogar con el patrono y lo vamos a hacer, ¿sí? Acuérdense que aquí ya está declarada la huelga, ya está declarado el paro. Son legales. Y en el primer inciso, no, todavía estamos antes de la conciliación o después del trámite de conciliación. Cuando hablamos allá, cuando las partes no llegan a un arreglo ni el compromiso del arbitraje, en ese momento lo podemos hacer. Es decir, bueno, vámonos. Ese no sería obligatorio, sino sería potestativo. No nos olvidemos, potestativo, las partes nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Vamos a ver de una vez el obligatorio, siempre hablando del 397, ¿en qué casos procede? En los casos en que, una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcursa el término correspondiente sin que sea realizado, lo que hablamos. Fíjense que teníamos 20 días para estar en huelga, pero no lo hicimos. Entonces todavía nos queda una alternativa, el arbitraje obligatorio, buscar una sentencia colectiva o laudo arbitral. Si somos patronos tenemos 3 días y ¿qué vamos a hacer? Lo mismo. Para que se declare precisamente, nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, teníamos derecho, no nos fuimos al paro, entonces el patrono todavía le queda una opción, el arbitraje obligatorio. En los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243. Rafa, por favor. Incisos A y B del numeral 2 o el numeral 3 del Código de Trabajo. Numeral 2, ¿verdad? Uh-huh. Dice, obligatoriamente, inciso A, en los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. B, en los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este código. Y C, en el caso de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyan el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trate. Lo que se refiere, ahí está, hombre. Lo que se refiere concretamente en el inciso del 243, que lo remite al 241, es que no lo apoye la mitad más uno del total de trabajadores. Aquí lo que está hablando, ¿en qué casos es obligatoriamente? Sí. Vamos, ya leíste el 243, está leyendo, ¿va? Y el C, dice el inciso C. Vamos al inciso C. En el caso de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de la huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito que alude el inciso C del artículo 2, siempre que el número de trabajadores. ¿Me leíste ¿no? Sí, licenciado. Bueno, constituya por lo menos la mayoría absoluta del total de laborantes en la empresa, en los centros de labores de que se trata. No, leamos el 243 del Código de Trabajo, 243. Por favor, Jafet. Incisos A y D, ¿verdad? Perdón, C. A y D. Ok, D. El inciso A dice, por los trabajadores, no podrá llegarse a realizar realización de una huelga por los trabajadores de la empresa de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. Inciso A. Inciso D, ¿qué le va? Sí, pero también está el A. Ese es el que acabo de leer. Ajá, el D, creo que no lo tiene. Ajá, eso es lo que estoy buscando ahorita. Me imagino que debe ser el C, ¿no? El C. ¿Qué dice el C? El C dice Fuerzas de Seguridad del Estado. Sí. Vean, pues, acuérdense que primero
Trabajadores de las fuerzas públicas no pueden formar sindicatos. 2. Acá es lo que nos está indicando de que en este caso del 243, concretamente, creo que todos no pueden ir a la huelga nunca. Ellos obligadamente tienen que ir a la parte del arbitraje. O sea, ellos sí no tienen derecho a todo lo que hemos hablado nosotros hoy, sino que van directamente al arbitraje. ¿Sí? Bueno, estamos ahí, entonces, le damos todo el 393 para que nos quede clarito ustedes. Si no, nos vamos a perder. ¿Completo? Sí, despacio. Ok. Perdón. Dice, artículo 243. No podrá llegarse a la realización de una huelga. A. Por los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado este. B. Por los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene y aseos públicos y los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento y distribución de agua para servicio de las poblaciones, mientras no se proporcionare el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios, sin causar un daño grave e inmediato a la salud, seguridad y economía públicas. C. Fuerzas de seguridad del Estado. Ahí estamos. En todos esos casos vamos a ir directamente a un arbitraje obligatorio. Sí, obligatorio. Ahora regresemos al 397, según su código. Lick. ¿Ves por ahí, Rafa? Vamos a dejar a Rafa ahí. Lick, tengo una duda. Uh-huh. ¿Qué pasa en este caso del Roosevelt cuando los médicos así sí se van a huelga? No, pero ellos lo que siempre hemos escuchado nosotros es que lo que hemos hablado. Acuérdate que no es una huelga, no le van a crear nunca una huelga legal por la clase de servicios que tienen. Ellos saben lo que toman, si vos has visto movimientos, por ejemplo, con los sindicatos, es de que ellos normalmente plantean el conflicto colectivo y antes de proceder a todo lo que hemos hablado, de llegar hasta la huelga legal y justa, ellos lo que hacen es tomar medidas de hecho, ¿sí? Lo que hacen es tomar medidas de hecho, que no se pararon los médicos del Roosevelt, por ejemplo, del San Juan de Dios. No. Ellos como medio de presión, te recuerdas que suspenden determinadas horas, ¿sí? Y así van presionando. No paran totalmente de elaborar, digámoslo así. Sí, pero no es una huelga, ¿ves? ¿Y eso no incurre en responsabilidad? Claro, pero cuando ellos quieren presionar, cuando la clase trabajadora quiere presionar, tienen que tomar alguna medida adicional para que los ojos de la entidad nominadora también den la vuelta y vea, porque imagínate también el costo social que le puede costar al director de uno de estos hospitales en no atender una petición de los trabajadores. Pero por favor, lo que ellos hacen es un medio de presión suspendiendo labores por 1 hora, 2 horas, pero los servicios básicos no se pueden suspender. La emergencia no la pueden suspender. Las cirugías que están elaborando no las pueden suspender, que estamos jugando con la vida, pues. Entonces, no. Lo que te digo se refiere de que uno dice, entraron en huelga, no. Son medidas de hecho. Para llegar a la huelga tiene que hacer todo el trámite. Y lo que la ley les faculta a ellos, vea, lo que sí les faculta a ellos es, señores, los servicios básicos no se pueden suspender. Entonces a ustedes difícilmente les vayamos a autorizar una huelga, porque la ley lo prohíbe. Entonces ustedes lo que tienen que hacer de una vez, cuando plantean sus conflictos, váyanse directamente al arbitraje, ya sea potestativo, en este caso pues potestativo. Váyanse directamente a esa clase de arbitraje. Vayan a buscar ustedes la solución de sus conflictos de carácter económico-social a una sentencia colectiva o laudo arbitral. Pero no pueden pasar ustedes con... Imagínate qué juez va a querer declarar una huelga de servicios públicos. Ningún juez lo va a autorizar. Ya te imaginas, ahí habla pues de la parte de servicios públicos y que nos quedemos sin energía, por ejemplo. 20 días sin los trabajadores de que producen la energía sin laborar, pues imagínate el caos que ocasionaría. No, toda esa clase de trabajadores, la salida colectiva, o sea, la salida que les dé derecho colectivo, es buscar el arbitraje, ¿sí? Bueno, veamos el 1397 completo.
Bueno, licenciado. 397, completo. El arbitraje procede, 1, potestativamente. Inciso A, cuando las partes así lo acuerden antes o inmediatamente después del trámite de conciliación. Y B, cuando las partes así lo convengan una vez se hayan ido a la huelga o al paro calificados de legales. Numeral número 2, obligatoriamente, inciso A, en los casos en que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra el término correspondiente sin que se hayan realizado. Inciso B, en los casos previstos en los incisos A y D del artículo 243 de este código, y inciso C, en caso de que solicitada la calificación de legalidad o ilegalidad de huelga, una vez agotado el trámite de conciliación, no se llenara el requisito a que alude el inciso C del artículo 241 de este código, y siempre que el número de trabajadores que apoyen el conflicto constituya por lo menos mayoría absoluta del total de laborantes que trabajen en la empresa o centros de labores de que se trate. En el caso del inciso B del arbitraje potestativo, las partes, al acordarlo, deben reanudar los trabajos que se hubieran suspendido y someter a la consideración del respectivo tribunal de arbitraje la resolución del conflicto. La reanudación de labores se hará en las mismas o mejores condiciones vigentes en el momento en que ocurrió la suspensión. Este extremo debe comprobarse ante el tribunal que corresponda mediante declaración suscrita por ambas partes, pudiendo el juez, si lo considera conveniente, ordenar por los medios pertinentes su comprobación. Ven qué interesante, no es nada más de que sí lo estamos haciendo, pues hay que probarlo. Pero entonces quedamos de que el arbitraje nosotros lo podemos hacer antes de plantear un conflicto de carácter económico social, sí. Antes de hacer aquella petición al juez, la ley nos permite hacerlo, y nos lo permite también, ya fue declarada legal la huelga o el paro, y en ese momento nosotros también podemos hacerlo en ambas partes. Pero también nos queda la parte cuando es obligatorio. No nos fuimos a la huelga ni los trabajadores se fueron al paro, ahí ya nos queda únicamente el obligatorio. En los casos de los servicios públicos, nos queda únicamente el arbitraje obligatorio, ¿sí? No hay potestativo. Y el último es en el caso que no se cumpla con el requisito del 241, inciso C, que es que deben de apoyar la mitad más uno del total de laborantes de una empresa, ¿sí? Y claro, en todos estos casos hay que reincorporarnos nuevamente a nuestras labores. Eso es un requisito esencial porque se supone pues que estamos de común acuerdo. Solo vamos a ver el 398 de una vez, por favor, Rafa. Quiero que lo sigo leyendo, muy bien. 398. En los casos de arbitraje potestativo, las partes deben someter ante el respectivo juez de trabajo y previsión social y por escrito los motivos de su divergencia y los puntos sobre los cuales están de acuerdo, designando además 3 delegados por cada parte con poderes suficientes para representarlos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 409. Solo espérate. ¿Qué dice el 409? ¿Es 409 o 398? 309. Ahí sí. Pero déjame ver. Aquí estamos. El 409 dice... 400. Dice, es el capítulo 4 de disposiciones comunes a los procedimientos de conciliación y arbitraje. 409. Ante los tribunales de conciliación y arbitraje y con asesoría de abogado, las partes deben comparecer personalmente o ser representadas. Ahí estamos, espérate. Regresemos al 398. Ok, dice, señalando lugar para recibir notificaciones, en caso no llenar en este requisito, el juez ordenará subsanar la omisión, es lo que termina después del artículo 409. En los casos de arbitraje obligatorio, el juez convocará a las partes y levantará un acta que contenga los requisitos enumerados en el párrafo anterior. Fíjate que si se dieron cuenta, se encuentran en el planteamiento del conflicto colectivo intermedio del Tribunal de Conciliación. Si no se cumplió un requisito, el juez de oficio lo puede hacer, ¿no? De oficio. Pero en este caso, que es arbitraje, aquí sí son las partes las que tienen que subsanar algún tipo de omisión. Vamos.
Entonces aquí yo creo que lo importante es de que también tienen que ver, estamos siempre en el planteamiento del conflicto. En el arbitraje le tienen que decir al señor juez en qué punto, acuérdense que es un pliego de peticiones, en qué puntos estamos de acuerdo y en cuáles pues, no nos hemos puesto para que eso verdaderamente sea lo que va a solucionar la parte del arbitraje. Dame, Tello, solo ahorita te vamos a dar chance. Sigamos, Rafa. 300. Pero ¿con qué artículo? ¿El 399 o cuál? No, 399. Ok. Artículo 399. Llenados todos los trámites anteriores, el juez, dentro de las 24 horas siguientes, procederá a integrar el tribunal. Eso sí es importante. Se recuerdan que el Tribunal de Conciliación son 12 horas después de haber planteado el conflicto que debe integrar, debe llamar a los vocales para integrar el Tribunal de Conciliación. En el caso del Tribunal de Arbitraje, dice que llenados todos los trámites anteriores, el juez dentro de las 24 horas. Eso sí, esos plazos se los voy a preguntar, ¿eh? Porque es interesante. Allá en conciliación 12 horas y aquí en arbitraje 24 horas. Continuamos. Impedimentos, excusas y recusaciones. Seguimos, Rafa. Ok, artículo 400, ¿verdad? Sí. Lo dispuesto en el artículo 383 de este código es aplicable para los tribunales de arbitraje. Será motivo de excusa para los vocales del tribunal el haber conocido del mismo asunto en conciliación, pero puede ser esta allanada por los delegados de ambas partes. Solo Tello, ¿qué dice el 383, Tello? Voy, 383, ¿no? Dice, si en el momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de sus miembros tuviera algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame al sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá la medida disciplinaria que prevé el artículo 297. Fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Bueno, y estamos también hoy, se va a declarar competente después de haber conocido todos los impedimentos, excusas o recusaciones. Pero vean, el 400, Rafa, aquí sí hay sentencia, ¿sí? Veamos qué dice el 401. Dice artículo 401. Una vez resueltos los impedimentos que se hubieran presentado, el Tribunal de Arbitraje se declarará competente y dictará sentencia dentro de los 15 días posteriores. Durante este lapso no admitirán recursos sus autos o providencias. Bueno, jóvenes, se declara competente el Tribunal de Conciliación después de haber resuelto los impedimentos, las excusas y las recusaciones. ¿En qué tiempo va a dictar o en qué plazo va a dictar la sentencia? 15 días, ¿sí? Después de que se haga competente y dictará sentencia entre los 15 días posteriores. Vean, a partir de que se declaró competente tiene 15 días para dictar sentencia. Pero vamos al procedimiento, ¿sí? Artículo 402. El Tribunal de Arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, o sea, dentro del plazo de los 15 días, oirá a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas, haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388. ¿Qué dice el 388, Tello? Artículo 388. Perdón. Si los delegados de alguna de las partes no asistieren, una vez que haya sido debidamente citados, a cualquiera de las comparecencias a que se refieren los artículos 384 y siguientes, el Tribunal de Conciliación lo hará traer sin pérdida de tiempo por los medios de las autoridades de policía e impondrá a cada uno de los rebeldes como corrección disciplinaria una multa de 25 a 100 quetzales o de 100 a 500 quetzales según se trate, respectivamente, de trabajadores o de patronos. No obstante, el tribunal puede revocar el auto
que ordene la imposición de la multa si los interesados prueban dentro de las 24 horas siguientes los motivos justos que les impidieron en forma absoluta la asistencia. Bueno, entonces esa es la parte donde dice, vamos a leerlo otra vez. Tribunal de arbitraje, dentro del plazo previsto en el artículo anterior, enviará a los delegados de las partes separadamente o en comparecencias conjuntas. Acuérdense que aquí hay algunos puntos que ya vamos de acuerdo. Son alguna divergencia que vamos a tener en determinados puntos y por eso queremos la ascendencia colectiva a la hora de arbitrar. Haciendo uso de la facultad que le otorga el artículo 388, o sea, la comparecencia obligatoria. Interrogará personalmente a patronos y trabajadores en el conflicto sobre los puntos que juzguen necesario aclarar. De oficio, a solicitud de los delegados, ordenará la evacuación rápida de las diligencias que estime convenientes, incluyendo la de prueba. Y, si lo considera oportuno, recabará dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social sobre las diversas materias sometidas a su resolución o sobre alguna de ellas. Bien, que importante, acuérdense que aquí va a haber sentencia. Ese dictamen técnico económico va a ser, pero importantísimo, porque, vean, en ambos casos ya lo vimos para declarar justa e injusta una huelga, piden este dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Dentro del procedimiento del arbitraje, previo a dictar sentencia, también es importante el dictamen técnico económico. Acuérdense que vamos a ver si la empresa verdaderamente también tiene, que les dijera yo, las condiciones de que nuestras peticiones sean concedidas. La importancia que tiene este dictamen técnico económico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Le he estado insistiendo sobre el dictamen técnico económico. Sentencia ultra petit. ¿Qué es esto de sentencia ultra petit? Es resolver más allá de lo solicitado. Vean, el tribunal de arbitraje puede resolver más allá de lo pedido. Nosotros le pedimos esto y el patrono le pidió esto, pero después del análisis respectivo que haga el tribunal de arbitraje, puede resolver más allá de lo pedido. Eso es la famosa sentencia ultra petit, que segurísima, 100%, se la vamos a preguntar, porque esta es una sentencia donde nosotros vemos de que el derecho laboral es un derecho humano, pues en todos los derechos comunes ustedes saben que nunca van a resolver más allá de lo pedido. Esto fue lo que usted pidió y sobre eso van a resolver. En materia laboral es igual, solo que en los conflictos colectivos de carácter económico-social, la ley permite que se aplique la famosa sentencia ultra petit. Es un término final. Vea lo que dice el artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine y que estén entregadas a voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a estas últimas, el Tribunal de Arbitraje resolverá en entera libertad y en conciencia. ¿Cuáles son las últimas? ¿Sí? Las peticiones, las reivindicaciones de carácter económico-social. ¿Cómo las va a resolver el Tribunal de Arbitraje? A su entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, a lo pedido. Esto es lo que quiero que subraye. Y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Esa palabra, esta parte final, es la famosa sentencia ultra petit. Ahí lo deja bien anotado por ahí. Corresponde preferentemente a la fijación de los puntos de hecho a los vocales del tribunal, o sea, las reivindicaciones de carácter económico-social, y la declaratoria de derecho, que sea su consecuencia a los jueces de trabajo. O sea, las declaratorias de hecho del juez de trabajo. Las reivindicaciones de carácter económico-social las deben resolver los vocales. Pero si aquellos no logran ponerse de acuerdo, los representantes de patrones y trabajadores, ¿quién va a decidir? Decidirá la discordia el presidente del tribunal. Se dejará constancia especial y por separado en el juego de las cuales han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que el tribunal hace para subsanarlas y evitar controversias similares en el futuro y en su caso de las omisiones o defectos que se noten en la ley o en los reglamentos aplicables. Recurso. Vean,
Allá en conciliación nunca hablamos de recursos, es más, dice que ni procede. Pero vean, no, este es un recurso que hace dictó sentencia, artículo 404 del Código de Trabajo. En caso de apelación, o sea, ya hay sentencia del Tribunal de Conciliación y ambas partes pues tenemos derecho a presentar apelación. En caso de apelación presentada, ¿en qué plazo? 3 días siguientes de notificado el fallo a las partes. Eso es importantísimo. Si se dan cuenta, casi siempre coincidimos con el derecho común que la apelación siempre se presenta como regla general en 3 días. También en este caso de la sentencia de un tribunal de arbitraje que se le llama sentencia colectiva o laudo arbitral, también tenemos 3 días para presentar precisamente nuestra apelación. Se elevarán los autos a la sala de apelaciones de trabajo y previsión social, quien dictará sentencia definitiva dentro de 7 días posteriores de recibir los mismos, salvo que ordene alguna prueba para mejor proveer, el cual debe adecuarse antes de 10 días. La regla general es que debe resolver 7 días después. Y se dan cuenta, fíjense que si regresamos cuando hablamos de la integración de los tribunales de conciliación y arbitraje, hablamos que estos tribunales constituyen primera instancia, ¿sí? Y ahora se dan cuenta por qué. Porque el tribunal de arbitraje actuó como primera instancia. La apelación nosotros la vamos a presentar y esta la van a elevar a las salas de trabajo y previsión social. Por eso es que aquí es un tribunal de arbitraje es en primera instancia y aquí está segunda instancia, que es la sala de apelaciones de trabajo y previsión social. Sentencia. Artículo 405 del Código de Trabajo. La sentencia arbitral o laudo arbitral o sentencia colectiva es obligatoria para las partes en un plazo que se determine en ella, la cual no podrá ser inferior a 1 año. ¿Qué pasa si incumplimos? Esto es importante, porque tenemos nosotros, vaya, hay una sentencia, nos favoreció a la clase trabajadora, nos incumple el patrono, tenemos derecho a ir a la huelga. Veamos qué es el artículo 406 del Código de Trabajo. La parte que se niegue a cumplir o incumpla los términos del fallo arbitral será sancionada con multa de 500 a 2.000 quetzales. Si tratándose de patronos si se trata de patronos, y de 25 a 100 quetzales si fueran los trabajadores. Queda a salvo el derecho de las partes que ha respetado el laudo arbitral o la sentencia colectiva, o como dice aquí, la sentencia arbitral, para pedir al respectivo juez de trabajo y previsión social su ejecución. Esa es la primera actividad. En lo que fuere posible, y el pago de los daños y perjuicios que prudentemente se fije. Dicha parte también puede optar por declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación y arbitraje, siempre colabora únicamente por el incumplimiento de las acciones de este fallo. Miren, también nos da el derecho de ir a la huelga. Sí, así como vimos en el 386 que el patrono no quiere cumplir el convenio colectivo que suscribió con los trabajadores, aquí también, ya sea potestativamente o obligatoriamente, sometimos a un tribunal de arbitraje nuestras peticiones y al final ya existe una sentencia. Tenemos derecho a apelarla, pero lo más importante es que precisamente nos da 2 alternativas a los trabajadores: ejecutar la sentencia o bien irnos a la huelga. Pero por favor, no nos olvide que le van a exigir el cumplimiento del 241. Consecuencias del cumplimiento del fallo. Artículo 407 del Código de Trabajo. Mientras no haya incumplimiento del fallo arbitral, no puede plantearse conflictos colectivos sobre las materias que den origen al mismo juicio. No se está repitiendo lo mismo. Artículo 408. De todo fallo arbitral se enviará copia autorizada a la Inspección General de Trabajo. ¿Sí? Y con los pactos, pues ustedes ya lo vieron con Licenciado Alan, solo me interesaba a mí, bueno, la definición ya la tenemos, la clasificación ya la tenemos también, solo permitime. Ya la tenemos, la naturaleza jurídica, esto sí se lo puedo preguntar,
Bueno, todo esto lo que vimos con Izabala, que es lo mismo que yo les tengo acá. Dice la naturaleza jurídica. Uno lo considera que es una institución de derecho público, otra que es una institución de derecho privado. Las que tienen que es público, porque la acción profesional en el momento de celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo ejerce un poder público, por eso consideran que es público. Y la privada dice, esta teoría consiste en un acuerdo de voluntades en el momento de celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Los elementos, creo que eso pues, es un material que yo les dejo ahí, que les puede servir, las clases de pacto. Hay pacto colectivo ordinario, hay pacto colectivo obligatorio o contra ley. Ay, sí había una parte aquí que yo creo que, pero esa se la puedo dejar para que usted, estamos con el contenido, los pactos, efectos, facultades, proceso de revisión, ahí estamos. Bueno, entonces de los pactos solo me interesa que usted tome de aquí, aparte de todo el material que está, pues, pero adicional a que el licenciado Alan le envió, yo le envío esto que es parecido, solo la parte de la naturaleza jurídica, y si quieren, regresemos nuevamente a lo que... ¿Me ibas a hacer una pregunta, Teo? Sí, tengo 3. Démosle. A ver, la primera es, en el caso del arbitraje obligatorio, en el tercer caso, que es cuando no se cumple con los requisitos de la mayoría absoluta, se supone que tengo derecho a huelga legal. ¿Tengo que esperar que pasen los 20 días o como no cumplo con el requisito del inciso C, me puedo ir directamente al arbitraje obligatorio? Mira, pues vamos a ver si te lo van a entender. Primero, nosotros contemplamos el conflicto, terminamos todo y al final pues, nos dio el juez, cuando declaró legal la huelga, nos dio 20 días para estar en huelga, ¿sí? No lo hicimos. Ajá, ahí corresponde el arbitraje obligatorio. La pregunta es, ¿qué pasa en el caso del inciso C cuando yo no cumplo con el requisito de la mayoría absoluta según el artículo 241 del Código? Bueno, lo que pasa ahí es de que también te queda el arbitraje obligatorio. ¿Pero puedo irme directamente o tengo que esperar los 20 días? No tienes por qué esperar. Es que yo te quiero decir que para estar en huelga tenés que cumplir el 241 inciso C, la mitad más uno del total de trabajadores, ¿sí? O sea, si te das cuenta, ese va a ser requisito. Si no lo cumplís, no te van a dar nunca el derecho a huelga. Nunca te van a decir que la huelga es legal. El requisito para que una huelga sea legal es cumplir con el 241, los 3 incisos. De lo contrario, no te van a permitir declarar legal la huelga. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un requisito, ¿va? Ok. Bueno, no me voy a... ¿Cómo se llama? La segunda pregunta es, ¿el laudo arbitral es apelable? Es apelable. Ok, y la tercera es, como cuando no se cumple el laudo arbitral, dice que me puedo ir a la huelga. ¿Tengo que pedir autorización siempre? No, ya no. No, ahí no. Pero sí tengo que cumplir con los requisitos del 241. Sí, no, ahí ya no, porque yo te digo, fíjate que no fuimos a la huelga, allá cuando terminamos nosotros la conciliación y le pedimos al juez sobre la legalidad, y no nos dieron 20 días para estar en huelga, no lo hicimos, y entonces nos queda el obligatorio. Imagínate que la sentencia diga, señores, por eso tenemos 2 opciones, una es ejecutar el fallo arbitral o la sentencia colectiva o laudo arbitral, ejecutarla, que es lo más correcto, porque hay sentencia. Porque la otra alternativa que tenés es ir a la huelga. Pero si ya tuviste la oportunidad, allá cuando te declararon legal, entonces no tiene sentido regresar otra vez a la huelga. Claro, ya yo te digo, si lo querés ver en la práctica, Sherlyn, que tiene su empresa, con todo este movimiento, muchas veces deciden quebrarla, porque ya no le interesa. Sencillamente cierran, no les interesa, y abren otra empresa. No quisiera hacer el comentario, pero vean, hay una empresa de vidrios muy famosa, que fue muy famosa en el tiempo no en el tiempo del conflicto armado, sino posterior totalmente. Yo les digo, un sindicato totalmente rojo, un sindicato buscaba la reivindicación de carácter social, le han cambiado cualquier cantidad de nombres. Imagínate, nosotros llevamos uno donde de un día para otro
ya apareció de que estaba funcionando otra sociedad anónima ahí, como que cualquier artimaña pues se va a utilizar, porque la huelga, sí, López Larrabe decía de que la mejor arma que tiene la clase trabajadora era la huelga, porque la huelga, sí, si vos mirás las consecuencias, son severas en la parte económica del patrón. Hoy por hoy yo te puedo decir que la huelga, con esa limitación que lo apoya la mitad más uno del total de laborantes, hace muchos años que no sabemos de una huelga. Hace muchísimos años que no sabemos de una huelga. Sin embargo, hoy miro que la institución que más se utiliza es el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Yo, pero esto es del listado que te mandé. No sé si ahí está bien o hay que ponerles punteo. Que yo sepa, no. ¿Eh? No, ahí estamos. Okay, ¿Qué les iba a decir, jóvenes? Yo quisiera que el día viernes nos vamos a tomar un poquito, porque para no confundirnos con estos temas y no darlos por pausas, tal vez un poquito de la huelga si nos da tiempo, y si no, vamos a entrar directamente a un repaso. Pero la decisión la vamos a tomar. Lo que no quiero es de que no me falte el día viernes. Así de que la clase la vamos a dejar el día de hoy por ahí, y pues ya el examen está elaborado. Me interesa lo del doble salario, pero lo vamos a preguntar en el tema final. Vamos a preguntar la parte esa de las instituciones jurisdiccionales que hablamos. Yo creo que por ahí nos vamos a ir. Lo demás, yo les digo, sí tienen que ver lo de la sentencia, tienen que ver lo del laudo, tienen que ver todo lo demás para el examen. De todo lo que vimos, solo nos reservamos 2 preguntas para el examen final. De ahí tienen ustedes que estudiar todo. El día viernes quiero que no me falten, por favor. Vamos a hacer un resumen, pero muy, muy importante, para que usted pueda entrar a su examen el día miércoles con todas las de ganar. No se preocupe por estar copiando. Les quiero comentar que sí son variantes totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Lo que no sé si ya tenemos asignados salones. Es lo único. Tranquila, Jennifer. Decime, Teo. Solo antes de que, ya que hay un poquito de tiempo, aquí producción con las publicaciones tenemos solo queremos aprobación. Que queremos publicar de la primera feria de empleo que se va a llevar a cabo en el campus. Pero ya lo confirmamos. Se supone que sí, aquí está la información y todo está el QR. Bueno, me parece bien, me parece interesante. Y vean, pues, vamos a anticipar. Yo le pedí favor. ¿Qué te pasa, Jennifer? ¿Qué te pasa? Aquí conmigo ni chivos ni vacas. Mira, saben que hubo un ejército para cuidar. No, tenés que sacarnos 30, no. Miren, pues también otra observación. Yo le pedí a ustedes de que todos los que están en el proyecto de 5 puntos de zona, que estamos hablando de agentes de cambio, se inscribieran con Tello. Algunos no participaron porque no les gusta, cualquier motivo. Por favor, el día del examen quiero que usted me levante la mano, porque no lo debería de hacer hoy, pero lo voy a hacer. Pero si usted no está en el proyecto de agentes de cambio, ni lo vaya a buscar, porque quedamos nosotros como regla que ustedes iban a anotar ahí con Tello. Entonces, ese día mejor me levanta la mano y yo le voy a incorporar una hoja adicional a su examen de 5 preguntas para que pues, usted pueda hacerse el examen sobre 40 puntos. Luego, por respeto, porque ya habíamos quedado con ustedes de que quien no lo hizo perdía los 5 puntos, pero todavía le puedo dar esa opción el día del examen. Pero quiero que me levante y que el día de mañana no me diga, yo no estoy anotada yo no me anoté con Tello, porque en eso fue lo que quedamos. No, ahí está, es con Tello. Eso lo hemos hablado hace ratos. Ya hace como un mes que apuntamos ahí en la clase y bueno, fue toda la semana. No sé si alguien que se quería apuntar y siempre y cuando tenga las pruebas todavía me puede mandar sus datos. Sí. Licenciado, disculpe. Porque ya envié el listado licenciado, entonces para actualizarlo, ¿verdad?
Licenciado, disculpe, viera de que yo no me he anotado, pero es que yo estoy incluida en un grupo, pero no sé si sea porque no encuentro en dónde mandarlo. ¿Será que no me puede mandar alguien el link del grupo, por favor? Va, eso, mira, pues todo eso lo platicamos, que yo no me quiero, porque si hacemos grupos individuales, ¿cómo voy a hacer yo para poder saberlo? Sí, estaba yendo a todas las clases, pero yo pensé que era en el grupo en donde yo estoy, que supuestamente es de la clase, pero Bueno, no sé por qué. habría que ver con el coordinador de tu grupo, la sensibilidad todas conectadas, perdón, si no, por favor lo hacen, ¿no? Todavía quiere las pruebas y lo podemos hacer. Ahí está, ya que él nos está haciendo el favor de escribir. ¿Querías decir algo, Shirley? Hola, Lick, buenas tardes. Sí, respecto a la asistencia, ¿va a tener ponderación o ya no la sigo recopilando? No la va a tener, Shirley, con un compromiso. Voy a ver cómo les va. Entonces, esa no va a tener una zona, sino que yo lo voy a apoyar por si a usted no le fuera tan bien. Otra cosa, es que yo la he estado recopilando, pero no sé si quiere que se la mande toda o mejor hago yo el documento y ya se la mando. Mejor sí, bonito. nos ponemos de acuerdo si querés y yo te voy a mandar un cuadro de donde están todos ustedes para que me anotes ahí, va, para que me hagas la... Sí, algo así decía. Está bien, licenciado. Bastante. Igual te voy a enviar yo un material donde me digas quiénes estaban, va. Y por favor, Ángela, Tello te mandó ahí el enlace y hablarle a tu grupo que tienen que inscribirse con él. Claro, hay que probar que ustedes están reproduciendo las... Mira, esto del empleo, la feria del empleo, para mí es importante. Usted de repente, una o dos personas, María José lo envió casi desde el principio, Shirley, comenzando la clase de hoy que lo envió. Pero bueno, entonces yo sí quisiera, yo les pedí, pero no me funcionó como yo quería, ¿ve? Yo pensé que iba a estar aquella emoción y dije, chica, vamos a llenar, vamos a impresionar a la sociedad guatemalteca. No, ni nosotros mismos nos impresionamos, pero no me funcionó como yo hubiera deseado. Yo lo que quiero es que usted sea de bendición para los demás, su entorno, su familia, sus amigos, su comunidad, la gente que usted conoce, pero vi bastante apatía en esto, ¿sí? Pero yo un compromiso lo voy a cumplir. ¿Estamos ahí? Pasen muy buena tarde, si os quiere, pero los espero el día viernes, sin falta, ¿sí? Ya el día después de ese día, pues ya acuérdense que terminamos este parcial y nos van a quedar, creo que escasamente 3 o 4 clases y termina el semestre. Por eso quisiera que no se perdieran. Esto les va a servir, vean, todo esto que vimos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje les va a servir muchísimo cuando ustedes lleven colectivo. No lo van a sentir nada difícil, nada difícil. Bueno, pasen buena tarde y nos vemos el día viernes. Feliz tarde, Lic. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Cuidan a Dios.